Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantados de estar con ustedes. Vamos a comenzar de una manera inusual. El trágico fin de un pedófilo en Estados Unidos. Hay que aclarar que en este país, cuando alguien intenta sacar una arma, la policía se toma muy en serio su trabajo y no le dan ninguna oportunidad. Miren ustedes lo que le pasó a este pobre sujeto. Bueno, este tipo escogió un mal país para sus fechorías. Si hubiese estado en España, seguro que le habrían dado un cursillo de educación sexual y luego le hubiesen dado unos viáticos para que se reincorpore rápidamente en la sociedad. Y lo hubieran puesto de maestro en una escuela, ¿no? Si hubiese actuado en Alemania, ¿no? Bueno, ahí o en Suecia son muy suaves. En Alemania a un caníbal le dieron 4 años y lo sacaron rápidamente, ¿eh? A un hombre que se comió a otro con su consentimiento. Y en Perú, por supuesto... ¿Qué le habría pasado en el Perú a esos policías? Los policías ya estarían acusados de asesinato, ¿no? Ya estarían presos. Bueno, pero lo que interesa aquí es la conclusión. La policía, las fuerzas del orden en general, tienen las armas justamente para usarlas cuando haga falta. Entonces, si un tipo amenaza o quiere amenazar con una pistola o con un arma a la policía tiene no solo el derecho, tiene el deber de utilizar las armas que la nación le ha entregado para que las use en ese tipo de situaciones. Y es lo que aquí ha pasado tantas veces, que manifestantes que no son manifestantes, claro, sino delincuentes con palos, con garrotes, con fierros, con bombardas, atacan a la policía, queriendo atentar contra la vida de los policías. Y la legislación peruana es tan suavecita, tan monce, que los policías tienen que defenderse con palos ¿no? Y midiendo la proporcionalidad. No, lo cual, claro, debe de hacerse, pero cuando se pasan de la raya, evidentemente, tienen que hacer uso de sus armas de fuego, ¿no? Pero la proporcionalidad, como la definen en Canadá, por ejemplo, tú lo recuerdas también el video que hemos puesto de un policía en Canadá. La proporcionalidad, sí, claro, pero en favor de la policía, de la fuerza del orden. Claro, o sea, si el otro saca una pistola y yo saco una ametralladora. Así actúa la policía. O sea, la proporcionalidad es sí, pero siempre en favor de las fuerzas del orden, que para eso tienen las armas, ¿no? Ahora, dijiste algo de que las leyes en el Perú son blandas. No, las leyes no son blandas. Lo que son blandos son los que tienen que aplicarlas. O enredados, como comentaremos después cuando hablemos del tema de la justicia, cómo está en nuestro país. En lo que se refiere a la protección de la policía, en lo que se refiere al abandono de las instituciones que le llaman tutelares a sus miembros activos, como son los policías que son abandonados a su propia suerte, y evidentemente eso no los motiva a actuar con la seriedad y la responsabilidad con que deberían de hacerlo. Correcto. Deberíamos de aprender de las experiencias internacionales, ¿no? Sí. Y cómo la policía se hace respetar en otras realidades y en otras circunstancias, ¿no? Y una noticia que comentábamos antes de empezar el programa, Pepe, porque no sabíamos, no teníamos, lo hemos buscado antes de empezar y ahora ya tenemos la referencia, no sabíamos de quién había sido la idea estúpida, por cierto, idiota, de que los médicos que están obligados de pasar un examen nacional de medicina, el ENAM, ¿no? Y entonces había una iniciativa que no supimos en un primer momento de quién era, que prácticamente, ¿qué decía Pepe? Que podían ir, ¿cómo era? Fíjate, el asunto es que el ministro de Salud, el genial ministro de Salud que nosotros tenemos, dice de que en el pasado se ha permitido que los estudiantes que no han pasado de año, que han sido jalados o que no han aprobado el examen final de medicina, que es un filtro de calidad, ¿no? que garantiza que el médico está en óptimas condiciones para poder atender pacientes, los que no han pasado esa prueba, que se vayan al Serum, a las zonas marginales, rurales, ¿no? O sea, vayan a poner en peligro, vayan a matar a los que viven en provincias, ¿no? Sí, claro. Después, cuando ya tengan experiencia, se vienen a Lima para tratar a los limeños, ¿no? Fíjense esa discriminación, porque en la práctica eso es. Los están exonerando del examen nacional de medicina
Pero mientras tanto pueden ir a hacer su serum, es decir, las prácticas en las provincias del Perú, ¿no? Y claro, lo que tú mencionas, dicen que esto ha sido ya práctica común. Práctica de distintos titulares del Ministerio de Salud, ¿no? Por ejemplo, Víctor Zamora, Óscar Ugarte, Jorge López, Rosa Gutiérrez, y a este se suma el actual César Vázquez. ¿Y? Claro, porque tenemos unos irresponsables de ministros de salud anteriores, se justifica la irresponsabilidad del actual ministro de Salud. Es increíble, realmente es increíble. Y eso ha originado la respuesta del decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Pedro Arriega, quien se mostró en contra de la medida que permitirá a médicos entrar al Servicio Rural y Marginal de Salud, SERUM, sin aprobar su examen nacional, que como dije antes, para ellos es un filtro de calidad indispensable. Y recuerdo que han habido estudios que se han publicado hace algunos meses donde se demuestra que casi el 40% de los estudiantes graduados de médicos en las distintas universidades no pasan este examen, el 40%. Y hay una lista de universidades encabezada, por si acaso, por la Universidad César Vallejo. El 70% de los graduados de médicos en esta universidad no pasan el examen. Entonces, esto me hace recordar el consejo de un amigo médico de muchos años atrás, que yo viajaba mucho por provincias, y me dijo, mira, si alguna vez te sucede algo, un accidente o algo, trata de llegar a Lima, porque en materia de salud, te lo digo con pena, pero es así. Lima, en materia de salud, Lima es el Perú es Lima. En provincias te mueres, te malforman o pasa cualquier cosa. Es muy difícil encontrar una atención de calidad, precisamente por el descuido que no se les ha dado, por el descuido permanente a esta área, ¿no? Y por ministros irresponsables que no han estado nunca a la altura de su responsabilidad, ¿no? Es una pena, y por supuesto eso hay que cambiarlo, porque un peruano que vive en cualquier provincia tiene exactamente los mismos derechos que una persona que vive en la ciudad de Lima, ¿no? Y ahondando digamos, en la misma línea de lo que acabas de decir, Pepe, yo en los años que viví en Piura recuerdo perfectamente a un amigo piurano, no voy a decir su nombre porque es conocido, muy conocido públicamente, decía que el mejor, en esos años, en los años 70, que el mejor médico en esa ciudad era Fawcett. La línea aérea. La línea aérea era Fawcett, ¿no? Justamente para venirse a Lima. Lo cual es, claro, lo decimos sonriendo, pero es una verdadera desgracia, una verdadera desgraciada realidad, ¿no? En la que estamos y que no puede obviarse por la vía del... Me recuerda a lo que nos sucedía cuando fui ministro de Producción y al poco tiempo pedí cuáles son las vedas que existen. Entonces me pasaron la relación y entre ellas próximamente tenía que empezar la veda del camarón. Y dije, bueno, vamos a sacarla a disposición, ¿no?, para que entre en vigencia la veda. Y me dijeron, no, pero siempre se exonera. Hacía 8 años que se había establecido la veda, pero cada uno de los 8 años anteriores se había exonerado de su cumplimiento. Felizmente lo pusimos en marcha y ahora todo el mundo, gracias a Dios, respeta la veda del camarón entre el 31 de diciembre y el 31 de marzo. Sí. Pero, es decir, hay que exigir que las cosas se hagan como es debido. Una irresponsabilidad que otros ministros de salud han exonerado, es ya costumbre de hacerlo. No pues. Muy bien. Y una cosa, Pepe, esta semana, o sea, el miércoles pasado, se cumplieron 5 años de la muerte de Alan García, ¿no? Una muerte que, como hemos dicho muchas veces, fue en la práctica un asesinato, ¿no? Un asesinato en el que son corresponsables varias personas y particularmente la Fiscalía y concretamente los 2 fiscales estos, Vela y especialísimamente Pérez, Domingo Pérez. Por cierto, aprovecho, nos ha regalado un libro el doctor Alan Navak Placier, en el que dice la razón de mi acto, la última gesta del político en el juicio de la historia, y es el uso de la criminología mediática
por parte de la Fiscalía frente al delito de investigación al suicidio en el caso de Alan García. El fundamento jurídico, esto de la criminología mediática, me parece original y lo que hemos dicho aquí, la prensa descalifica y sanciona y condena al que le da la gana, cosa que sucedió, por ejemplo, con Alan García. Sí. En la doctrina penal, la inducción al suicidio, que es lo que se está investigando, tiene el mismo parentesco o la misma similitud que un asesinato real, ¿no? ¿Ah? Eso es lo que tiene que descartarse y es lo que se tiene que investigar. Cuando se habla de culpable, yo no pienso en los instrumentos, ¿no?, que son el fiscal, el policía. Yo pienso básicamente en el presidente de la República en ese momento, el señor Vizcarra. Pienso en ONGs, ¿no? Y pienso en el presidente de la Corte Suprema, tal vez, ¿no? Ese es el nivel en el que se desarrolló, en mi concepto, esta intriga. Y es lo que se está investigando, repito, ¿no? Así que no se sientan aludidos, algunos que siempre se sienten aludidos. Alguna vez yo escribí hace tiempo, años, la sangre de Alan García algún día alcanzará a sus culpables. Y el fiscal Pérez me metió una denuncia, una querella por no sé qué, ya, bueno, en fin, ¿no? Pero yo no tengo miedo a Pérez ni a Vela. No, ni menos. Yo sí creo que tienen gran parte de la responsabilidad, concretamente Pérez tiene gran parte de la responsabilidad del suicidio de Alan García. Pero este hombre... ¿Qué forma de sobreestimarse? ¿Quién es? Yo no estaba pensando en él. Estaba pensando en Vizcarra, en otro más. Yo quería recordar, ya los medios y por supuesto en distintos programas se han recordado los éxitos del segundo gobierno de Alan García. Y creo que son muchos, por cierto. Y yo tengo que dar las gracias a Alan García y al Partido Aprista que me permitió participar de ese segundo gobierno, primero como ministro de Producción y después como ministro de Defensa. Pero yo quería hacer como un resumen de lo que para mí fue el segundo gobierno de Alan García y lo que ha sido en la historia del Perú, recordando lo que me dijo cuando me convocó para integrar su primer gabinete, desde el principio de su gobierno. Yo recuerdo que me dijo en una reunión después de la que tuvimos, nos fuimos a felicitarlo por su victoria, me dijo, yo te quiero decir dos cosas. Primera, que a mí Dios no me ha dado una segunda oportunidad por las puras. Y yo no voy a dejar pasar esta oportunidad. Yo sé que tengo una deuda con el Perú y la voy a saldar en este ejercicio de mi segundo gobierno. Y creo que en la práctica lo consiguió. Sí, vaya que sí. Bueno, y segundo, me dijo, y aquí para comentarlo, segundo me dijo, y esto lo vas a entender, me dijo, recuerda que no hay persona más seguro que el converso, más segura que el converso. Y textual, lo recuerdo. Y yo soy converso de todas las tonterías socialistas que yo defendí en mi juventud. Y también creo que efectivamente en la práctica demostró la bondad de la economía de mercado para generar riqueza, para generar empleo, para disminuir la pobreza, para tirar hacia adelante el desarrollo de un país, ¿no? Y también recuerda, Rafael, que en un momento sacó un folder y decía, miren lo que me traen, un expediente contra supuestas actividades delictivas del señor Olivera. Yo no he venido aquí a cobrar venganzas, yo he venido aquí a gobernar, a reencontrarme con la historia y con el futuro de mi país. Este tipo de cosas yo las desprecio, yo no persigo a nadie, he venido a gobernar y lo voy a hacer con decencia, con honradez y con mucho trabajo. Y miren ustedes, quería decir esto, ¿no? Nosotros, por si acaso, no estamos insertos en ningún partido político ni somos voceros de nadie, pero al César lo que es del César, y me refiero a Alan García, que aún muerto, sus enemigos le siguen dando, ¿no? Su primer gobierno, sin duda, lo hemos dicho muchas veces, fue un desastre. Así es. Pero el segundo está entre los mejores de la historia, reconocido por tiros y troyanos. Las cifras del periodo 2006-2011 demuestran que tuvimos el crecimiento económico más alto del hemisferio, con promedio de 7.2% y hasta picos de 9.8% el año 2008. El PBI pasó de 80.000 millones de dólares el 2005 a 175.000 millones el 2011.
impresionante, ¿no? Y el PBI per cápita aumentó de 2.900 a 5.900, el doble. Eso permitió darle trabajo a más de 2.500.000 peruanos, permitió bajar la anemia infantil de 57 a 41%, la pobreza de 50 y tantos a 20 y tantos %, y además de eso se construyeron una red de 47 hospitales, 31 en el MINSA y 16 en E-Salud, entre ellos el Instituto del Corazón INCOR, ¿no? Y el Hospital del Niño, que fueron de una importancia resaltable, ¿no? De acuerdo con el INEI, la pobreza se redujo de 49.1 al 27.8, lo que significa que 6 millones de compatriotas dejaron la condición de insolvencia y pasaron a convertirse en clase media. Lamentablemente mucho de eso se ha perdido. O sea, por la culpa de los últimos gobiernos. Y hay que recordar que el Gran Teatro Nacional, el Tren Eléctrico, el Estadio Nacional, las centrales hidroeléctricas de Olmos, Chavimochi, Chaglia, que incorporaron miles de hectáreas de tierras a la agricultura, fueron obras también de Alan García, como lo fue la Alianza del Pacífico, lo mismo que denunciar a Chile ante la Corte de la Haya, que nos permitió recuperar 50.000 kilómetros de océano. Y más que eso, resolver el problema de la frontera marítima. Cerrar para siempre esa frontera. Y se impulsó 19 tratados de libre comercio con Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, que nos conectaron con un mercado de más de 3.000 millones de seres humanos, ¿no? Este fue, en pocas palabras, el legado de Alan García. Yo digo que hay que ser muy pequeño de espíritu, muy pequeña cosa, muy mezquino, muy miserable, para negar que Alan García tiene un legado y hay que reconocérselo, ¿no? Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Y eso que hemos recordado, que has recordado hace un momento, de la falta de la ausencia, mejor dicho, de venganza de parte de Alan García, es algo que han resaltado también Carla, su hija, y Federico, en unas pequeñas entrevistas que han salido. Y sobre el legado de Alan García, Luis González Posada ha escrito un excelente artículo que publicado hoy en el diario Expreso. Y ha dado algunas conferencias con una documentación impresionante sobre lo que significó el paso de Alan García en su segundo gobierno, ¿no? Si hoy estamos sufriendo lo que estamos sufriendo en el terreno político, en el terreno económico, en el terreno social, por culpa de los ineptos presidentes de las últimas décadas, imagínense cómo estaríamos si no hubiéramos tenido un gobierno como el que presidió Alan García, que nos levantó tremendamente de la situación de postración en la que nos encontramos. A pesar de todo eso, de esto, y mejor dicho, desgraciadamente, con el punto de inflexión que vino después, con Humala, especialmente. Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo. Y por supuesto Castillo, ¿no? ¿Ah? Si hubiésemos mantenido esa línea de crecimiento que se inició con Toledo, con Alan, ¿no? Evidentemente hoy día estaríamos al borde de ser un país. Que sí. Seamos justos, se inició con la Constitución del 93. Sí, claro, con el tema actual, con la Constitución del 93. Al margen de los temas netamente políticos, del tema económico se empieza a recuperar, por supuesto, con Fujimori y la Constitución actual. Ese camino se abandonó y de poco a poco se fue destruyendo y se fue, sobre todo, paralizando para después entrar en una decadencia completa, ¿no? De la cual tenemos que salir con urgencia. Votando con sensatez y con inteligencia, ¿no? Y otro aniversario que se cumple mañana, el día 22, es el de la exitosa operación Chavín de Huántar, ¿no? Mañana serían 27 años, donde participaron una serie de comandos especialmente capacitados, entrenados en la réplica de la Embajada de Japón, de la Casa del Embajador de Japón, comandos del ejército, comandos de élite del ejército y de la Marina de Guerra, ¿no? Una operación exitosísima que hoy sirve para adiestrar o como ejemplo a las escuelas de guerra en todas partes del mundo, ¿no? Pero que, claro, como estamos en el Perú, significó para muchos, concretamente para ONGs, que se llaman defensoras de los derechos humanos, para comunistas y toda la caviarada nacional e internacional, fue el ejemplo de cómo en el Perú, ¿no?, se
violaban los derechos humanos de los pobres terroristas que habían secuestrado primero a 400 personas y al final a 72 rehenes, ¿no? Bueno, por supuesto que esta operación debería de recordarse, como algunos la recordamos, como uno de los mayores éxitos de las fuerzas del orden en el Perú, y también el mérito que tuvo el gobierno de Fujimori en esta acción y el propio presidente Fujimori. Yo quiero aprovechar eso para denunciar una vez más cómo esta pobre gente, estos valientes defensores de la sociedad y de la democracia, justamente, y de los derechos humanos, fueron perseguidos durante décadas por esos mismos comunistas, estos caviares y estas ONGs, las mismas que hoy siguen haciendo de las suyas y destrozando la vida de los militares y de la policía. Hay un video muy cortito, Pepe, de 1 minuto. Vamos a escucharlo porque es el almirante Tello que participó no en eso, sino en el develamiento del motín del Frontón, con los terroristas del Frontón. Y escuchen lo que tiene que decir porque es impresionante, es un ejemplo perfecto de la injusticia que se sigue cometiendo contra las fuerzas del orden. Y toda mi carrera, yo solamente he tenido 6 meses de toda mi carrera de los 30 y pico años que no he estado enjuiciado. Después del Frontón, toda mi carrera he estado enjuiciado. Es más, yo tengo más de 10 años en el retiro y sigo enjuiciado. Tengo 38 años enjuiciado por haber participado en el develamiento del motín El Frontón. En ninguna parte del mundo 38 años una persona un proceso, está en un proceso, ¿no? Es un tema que yo lo acepté políticamente porque estando enjuiciado yo he participado en la liberación de Lucayali, he participado en la movilización por la frontera del norte, he estado en la operación Chavín de Huántar, he estado en el BRAE, es más, me han herido a mí en el BRAE siendo almirante. Claro. Y cuando yo estaba en esa unidad de inteligencia y operaciones especiales, a veces tenía que parar las operaciones porque tenía que ir al penal de San Juan de Lurigancho a hacer un careo con un delincuente terrorista. Yo he publicado este video en mi cuenta de X y ahí digo, 38 años enjuiciado debe ser un récord mundial, lo que prueba una vez más la total incompetencia de nuestro deplorable sistema jurídico y la imperiosa necesidad de una reforma profunda. No puede un ser humano estar procesado 38 años. Y sigue procesado. Es impresionante. Y sin embargo, en contraposición a eso, ¿no? Este es uno de los decenas o centenas de casos que existen, ¿no? Con gente. Y encima, a pesar de que la ley establece que todo empleado público tiene derecho a que el Estado les contrate a un abogado de su confianza, de la confianza del empleado público, lógicamente, del funcionario, si es que es acusado por alguna acción que supuestamente cometió durante sus funciones de trabajo para el Estado, en los únicos sectores en los que esa ley no se cumple, por distintas razones, pero simplemente no se cumple, es en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa. Así es, así de sencillo. Como en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio del Interior hay centenas de acusados, ¿no? Por ejemplo, concretamente por lesa humanidad, o digo aunque sea, bueno, algunos sí por lesa humanidad, pero por derechos humanos, violación de derechos humanos, entonces esa pobre gente, encima de la injusticia que significa, tienen que sacar de su bolsillo para defenderse. Es una de las cosas que intentamos cambiar cuando fui ministro de Defensa y que desgraciadamente se quedó trunca, pero bueno, por distintas razones. Pero yo quiero aprovechar, Pepe, para mencionar algo que que viene insistiendo Lampadia con Pablo Bustamante, que es el director de este blog que tanto bien está haciendo al país, y justamente sobre el tema de la justicia. Él en un par de artículos, por lo menos, demuestra y hace ver cómo los delincuentes en nuestro país son liberados específicamente aprovechando las marañas judiciales. Los honestos, en cambio, tienen miedo de ser procesados y de ser sancionados de manera injusta. Y sobre ese tema, el doctor Álvarez, que fue presidente del Tribunal Constitucional, también escribió en Lampadia y hacía ver que habían, ya empezando nomás, hay 2 códigos
del tema penal. El Código Penal propiamente y el Código de procesamiento de procesos penales, ¿no? El Código Procesal Penal, que parecen, dicen, elaborados por los propios delincuentes, ¿no? Para conseguir de alguna manera que puedan salirse con su gusto. Hay 40 tipos de audiencias, fíjate tú, 40 tipos de audiencias, claro, aprovechan eso también en favor de los delincuentes. O sea que los enredos judiciales entre la Policía Nacional y la Fiscalía, o los enredos judiciales entre la Fiscalía y el Poder Judicial, nos llevan al caos de la justicia que estamos padeciendo. Y necesitamos, dice finalmente, una normativa que realmente proteja a los ciudadanos y no a los delincuentes. La ANPADIA viene pidiendo que se planteen ideas reales que puedan servir, que puedan servir realmente para resolver estos problemas de falta de justicia en nuestro país. Bueno, y una buena noticia. Luego de 23 años, el Perú recuperó el apoyo de Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. Es decir, habrá apoyo para la implementación de radares, aeronaves, capacitaciones y presupuesto. Esto se logró en el año 1995-96 con el gobierno de Alberto Fujimori, que había un convenio muy fuerte con Estados Unidos para rastrear y se consiguió muchos éxitos, pero lamentablemente en el 2001 se derribó una avioneta que hizo caso omiso a las órdenes. Por error, y además por error de información de Estados Unidos, ¿no? Sí, y estaba compuesta por unos misioneros. Sí. Y por eso se rompió el convenio y todo lo demás. Bueno, ahora se ha logrado nuevamente incorporar. Estados Unidos es consciente que en las zonas nuestras donde se produce cocaína entran más o menos unos 10 vuelos diarios y extraen unas 10 toneladas de cocaína, Rafael, ¿no? Entonces, el tema es serio. Evidentemente, esta decisión no va a ser definitiva en la lucha contra el narcotráfico, pero ayuda, sin duda. Claro que ayuda, ¿no? Mira, ayuda tanto que esa fue la experiencia en el gobierno de Fujimori. Sí. O sea, el problema era, mejor dicho, cuando empezaron a hacer lo que se llama la interdicción, que es esto, ¿no? Sí. La intercepción de avionetas. Entonces, fue tal el éxito que tuvo estas operaciones que ya los pilotos de las avionetas que venían de esa época, fundamentalmente de Venezuela, ahora vienen de Bolivia, dijeron no, a esa zona no vamos porque nos pueden derribar, ¿no? ¿Y qué pasó? En las zonas de cultivo de coca se empezó a acumular la coca y entonces lógicamente el precio se fue al diablo, bajó el precio, ¿no? Y entonces los campesinos, los agricultores decidieron no, yo no sigo produciendo coca, sino que... Ese fue el momento en que el gobierno le metió los cultivos alternativos. Exactamente. En el Guayaga. Exactamente. Que tuvieron un éxito extraordinario. Que hasta ahora se mantiene, ¿no? Así es. Y la mayoría de los narcos se fueron al Brain, que es donde están, ¿no? Avanzando, ¿no? Victoriosamente, ¿no? Luego, el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el año pasado un pronunciamiento en el que indicó que el Estado peruano incurrió en desacato por indultar a Alberto Fujimori. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, yo destaco la claridad y la contundencia de este ministro, afirmó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori se realizó conforme a ley y que el Perú no permitirá violaciones a su soberanía. Aclaró incluso, somos respetuosos del sistema interamericano, pero quiero dejar en claro que el Estado peruano no va a permitir que su soberanía sea afectada por decisiones que sean injustas y que invadan nuestro sistema democrático y constitucional. Lo destaco porque es la primera vez que un ministro se pone firme, se pone sólido, contundente y con argumentos. Los demás ministros han sido gelatinas en este tema. Este ministro, al contrario, ha dado una línea y en su momento lo hizo también el actual premier, ¿no? En su momento en la OEA tuvo un enfrentamiento fuerte, ¿no? Y ahí está. Pero al menos hay una línea ahora sobre este tema. Y esto lo vamos a tratar en unos minutos con el doctor Gerardo Eto Cruz.
Él ha sido miembro del Tribunal Constitucional, tiene un doctorado en la Universidad Santiago de Compostela, es maestro universitario y un investigador destacado con una vasta obra académica recogida en más de 14 publicaciones que son de consulta obligada para todos los interesados en el debate constitucional. Bueno, lo hemos capturado porque estaba de paso por el Perú y acá lo tenemos en nuestro programa. Se ha venido de Costa Rica, que estaba en Costa Rica, sí. Entiendo. Y con él vamos a conversar básicamente sobre el caso de la reposición de los miembros destituidos, Aldo Vázquez y la señora Inés Tello, la acusación contra Salas Arenas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el Estado peruano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y algo más si el tiempo da, ¿no? Si el tiempo da. A ver, ¿qué otra cosa tiene Rafael? Bueno, un televidente, el programa pasado, nos dijo, por favor, toquen este tema en el siguiente programa, o bueno, no sé, en algún programa. Y la pregunta es, ¿por qué Esalú lo maneja el gobierno si los aportes son privados? Y tiene toda la razón. Sí, buena pregunta. Toda la razón. Es muy buena pregunta. La respuesta, para hacerlo corta y sencilla, es por abuso demagógico de algunos políticos. Claro. Así de sencillo. Así es. Así de sencillo. Y porque el Seguro Social ha sido saqueado históricamente por todos los gobiernos. Así es. ¿No? Bueno, entonces, hay que explicar lo siguiente. Miren lo absurdo que es. El directorio de salud tiene 9 miembros. Están divididos en un tercio. 3 son representantes de los empresarios privados, sí. ¿No? Pues claro, en la planilla, cuando a uno le pagan su sueldo, la empresa, el 9% del salario, en fin, de la base imponible, lo pone la empresa, ¿no? Podría ser del trabajador, pero lo pone la empresa y lo paga a salud. Cuando lo paga. La mayor parte de las empresas privadas sí lo pagan porque se someten, si no los enjuician. Pero el Estado muchas veces no paga el aporte de los trabajadores del Estado, los rasudos. Tiene una deuda, por lo menos era una deuda multimillonaria del Estado con los aportes de salud de los empleados públicos que no aporta a salud como es debido. Bueno, 3 representantes de los empresarios privados, 3 representantes del gobierno, que del gobierno no pone un centavo, porque el gobierno no tiene plata, nos la saca a nosotros con los impuestos. Y 3 representantes de los sindicatos, de los trabajadores, o sea, la CGTP, Destrucción Civil y todo esto, ¿no? Que representan al 3% de los trabajadores del Perú, al 3%, ¿no? Entonces, evidentemente que esto debería ser manejado por privados, completamente privados, por supuesto, y no es la tontería que tenemos y sufrimos hace años de años. ¿A quién le corresponde esta chamba? Al Congreso de la República. Así es, así es. Al Congreso de la República. A ver si son... Darle justicia a los aportantes, ¿no? Y mejorar la calidad de esta institución que es fundamental para la salud de millones de compatriotas, ¿no? Vamos a una pausa. ¿Estás seguro? Sí, vamos, nos están pidiendo corto. Pausa.